22 de agosto, fiesta del Inmaculado Corazón de María. Lectura de la epístola del libro de la sabiduría. He dado como la vid graciosos retoños, y mis flores han dado frutos de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor puro, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Y me se halla toda la gracia de la doctrina y de la verdad, toda la esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mí los que me deseáis y hartaos de mis frutos, porque pensar en mí es más dulce que la miel, y poseerme más que el panal de miel. Mi memoria vivirá de generación en generación. Los que me coman tendrán aún hambre, y quienes me beban tendrán aún sed. El que me escucha no sufrirá decepción, y los que obran por mí no pecarán. Los que me dan a conocer tendrán la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos, estimados hermanos, estamos en la fiesta del Corazón Inmaculado de María y hemos oído no leí el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Viendo pues Jesús a su madre y junto a ella al discípulo amado, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora recibióla el discípulo en su casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en esta fiesta del Corazón Inmaculado de María, que es muy importante en nuestra época y tiene mucha significación en nuestro tiempo, porque es el Dios mismo que pidió esto, que nos fue manifestado en Fátima, que Dios quiere que en esta época se tenga una devoción especial por el Corazón Inmaculado de María. Esta devoción tiene mucha importancia porque es realmente se puede hablar de lo más esencial en la vida de la Virgen María, es la actitud de su corazón, de su espíritu y de su corazón, porque el corazón siempre sigue la orientación que le da el espíritu, que le da la inteligencia, que le da la fe. Pero a veces hay personas que conocen la verdad pero no la aceptan, no la siguen, así que en definitiva es el acto de la voluntad el que determina nuestra aceptación, así que no basta saber o no basta creer. La Virgen sabía y creía, eso era lo que le daba la razón de su amor, y por eso ella amaba, porque conocía a Dios y creía en Él. Entonces es esa actitud del corazón que es muy importante y es por la cual tenemos nosotros obras y méritos y agradamos o desagradamos a Dios según la actitud de nuestra voluntad. Es muy importante. Y cuando se habla del corazón de la Virgen María o del Sagrado Corazón, sobre todo se refiere a la buena voluntad que Dios y la Virgen nos tienen. Esa buena voluntad es su amor por nosotros, y ese amor está personalizado en sus corazones. Por eso hablamos de los corazones de Jesús y de María, y por eso hoy hablamos del corazón de María, pero particularmente en tanto que es inmaculado. ¿Qué quiere decir que es inmaculado? Pues que Él, primero, nunca pecó, nunca hizo ningún pecado, y tampoco hizo esos pecaditos ligeros que nosotros tenemos, que estamos acostumbrados, porque nos pesa la natura herida, la natura de hijos de Adán, y a veces no es que hagamos algo completamente deliberado,
pero a veces somos un poco lentos o hacemos las cosas no suficientemente al 100%. Entonces, a veces esa sola lentitud en hacer las cosas es un pecado venial, no digo que sea un pecado grave, pero es un defecto. Y hasta a veces, casi sin darnos cuenta lo hacemos, porque tenemos un defecto de nuestra naturaleza herida de hijos de Adán, mientras que la Virgen tuvo la gracia de ser preservada de esos defectos que vienen del pecado original. Entonces la Virgen María nunca tuvo ninguna lentitud, ningún defecto, ningún pecado de omisión, ¿verdad? Porque hay personas que no hacen mal a nadie, que no hacen pecados, pero hay cositas que se les pasa de hacer, que no hacen todo lo que debían, todo lo que podían a veces, y esos también son pecados. Entonces hay personas que solo se examinan si fueron contra tal mandamiento, si fueron contra tal virtud, si fueron contra tal precepto de Dios, pero no hay que examinarse así solamente. Hay que ver si no hemos hecho todo lo que debíamos. Y eso se llama pecados de omisión. O si lo que hice bien, no lo hice al primer momento, ¿verdad? Como una persona que debe obediencia a otra y es un poquito lenta en obedecer. O sea, aunque sí obedezca, aunque se haga lo que se le pide, pero fue un poquito lenta, esperó un segundo, esperó un minuto. Pues eso es pecado. Así que no digo que sea un pecado grave, pero es un pecado. Bueno, esos defectos, esas fragilidades no existían en la Virgen María. No hubo en toda su vida un solo momento de lentitud o en el cual Dios le hubiera podido decir a Nuestra Señora: tú no hiciste todo lo que podías, todo lo que debías. Así que la Virgen estuvo siempre a 100% fiel a Dios, obediente a Dios y dándose enteramente en todo instante. Pero ese fue el efecto de una gracia especial, porque ella no tenía los efectos del pecado original, que, como decía el Papa Francisco, decía que ella también tenía que luchar con sus defectos, que tenía que, como San José, entonces que ella era como nosotros, como si fuera una hija de Adán, en el sentido de que también tenía la herencia de Adán. Pero eso en el fondo es una herejía. Eso que dijo el Papa es una herejía. No se puede, si la Virgen es la Inmaculada Concepción, no se puede decir eso de ella. Y si ella es inmaculada, pues también su corazón es inmaculado. En ese corazón que nunca hubo ninguna lentitud, ningún defecto. Y es una gracia especialísima de Dios, porque ella estaba destinada a ser la Madre de Dios, pero siempre fue perfecta en todo, desde su concepción. Entonces los santos, los teólogos dicen que ya desde el primer instante de su concepción, la Virgen María tenía un grado de gracia mayor que el de todos los ángeles y todos los santos al fin del mundo, que eran que tendrán pues sí, un grado muy grande de gracia, pero la Virgen ya desde su concepción tenía un grado mayor de caridad, de gracia, que todos los ángeles y todos los hombres juntos, todos los santos. Así que hay que pensar cuánto creció ella a lo largo de su vida en caridad, en gracia, por toda su fidelidad. Es algo que es para nosotros inimaginable e incomprensible. Pero hay que también tener en cuenta que Dios la hizo a ella para que ella fuera la madre de nuestro Salvador. Entonces Dios la hizo a ella tan grande para salvarnos a nosotros. Entonces ahí está nuestra religión está llena de misterios. Entonces Dios hizo la Virgen María para nosotros, para salvarnos a nosotros, aunque ella sea más amada que nosotros, más grande. Y en la teología católica
una persona vale lo que ama, ¿verdad? Entonces, si amamos el bien, pues somos buenos. Si amamos el mal, somos malos. Entonces, depende de lo que amamos, es lo que somos delante de Dios. Entonces, si nosotros amamos solo las cosas materiales, que no son malas en sí, pero deben estar subordinadas a las espirituales, pero si hablamos las cosas materiales por sí mismas, sin relación a las cosas espirituales, entonces somos hombres materialistas. Así como es un gran pecado la avaricia de esos hombres que aman la materia, el dinero, las propiedades, y que las aman excesivamente más que su propia alma, más que a Dios. Entonces esos hombres están rebajados a un nivel de objetos. Es lo que ellos aman, es lo que ellos son. Ellos son cosas como si fueran materiales, su corazón está orientado a lo material. Entonces esta persona es una persona materialista. Entonces eso vale, porque ama lo material. Delante de Dios, lo que somos, lo que valemos, es lo que amamos, ¿verdad? También se dice que una persona vale lo que valen sus convicciones. Entonces hay personas que no tienen convicciones, que solo piensan en pasar la vida, en pasarla bien, en no tienen ideales, no quieren hacer nada grande por Dios ni por los demás. Entonces esas personas son mediocres y su amor no vale gran cosa. Y como no tienen un amor que vale gran cosa, ellos tampoco valen gran cosa delante de Dios. Así que una persona mediocre es muy difícil que se salve, y si se salva, pues va a estar tal vez en el último lugar en el cielo, si se salva. Así que una persona vale lo que ama, una persona vale sus convicciones. Hay otras personas que hoy, por ejemplo, aman, no más que las cosas materiales, aman a los animales. Entonces tienen un animal y están todo el día con el animal. Entonces es un amor animal, y eso delante de Dios pues no tiene gran valor. Entonces que tengamos un animal no es algo malo. Lo malo es que tengamos un amor excesivo que excluye el amor a Dios, que excluye el amor al prójimo. Y eso es lo que se llama animalismo, y que hoy mucha gente es así, que hoy aman a los animales de una manera excesiva. Y es pecado, porque hacen de los animales como unos dioses. Entonces el santo cura de Ars decía: quitar a un sacerdote de una parroquia durante unos años y la gente adorará a las bestias. ¿Qué quiso decir santo cura de Ars? Que la gente, cuando ya se aleja de Dios, empieza a amar otras cosas menos importantes y se centra mucho en eso y se vuelven como idólatras, ¿verdad? Unos adoran el dinero, otros adoran a las bestias y están solo pensando en eso. Gastan mucho dinero en los animales. Yo no digo que no se pueda gastar, pero no excesivamente. A veces es mejor ayudar al prójimo, ¿verdad? Hay personas que gastan mucho dinero en los animales y no se les ocurre ayudar al prójimo. Pues es un pecado, es un desorden. Y una persona que todo el día está centrada en su animal, pues que nomás piensa en eso, es pecado. Entonces había dos religiosas que eran muy buenas religiosas en un convento, y que las dos se portaban bien, y una tenía un animal, y bueno, no es que hiciera mal a nadie, pero ella estaba siempre con su animal y acariciándolo, y sí, bueno, también iba a rezar a la iglesia, todo, pero pasaba mucho tiempo con su animal. Y la otra religiosa estaba más tiempo en la capilla, rezando y cerca de Dios, diciendo sus oraciones, y se centraba más en el amor a Dios. Pues el día que las dos murieron, la que rezaba más a Dios y que amaba más a Dios, pues tuvo una gran recompensa en el cielo,
mientras que la otra tuvo una recompensa muy baja en el cielo. ¿Y por qué? Pues porque estabas siempre con tu animal. Y en lugar de pasar tu tiempo en crecer en el amor a Dios, tú crecías en el amor a tu animal. Entonces no hiciste gran mérito para el cielo. Entonces ahí está, podemos ser animalistas, o hay personas que realmente ven al animal como una persona, y eso es pecado, es un desorden. Bueno, entonces hay personas que aman las cosas materiales, que aman los animales, que aman por ejemplo el bienestar, o la fama, que los traten bien, que los consideren. Y entonces por tener una buena reputación y porque hacerse ver bien de la gente, entonces se olvidan de obedecer la ley de Dios, de rezar, de hacer sus obligaciones. Entonces ese amor es un amor de las cosas vanas, las cosas terrenas, que puede dar lugar a un castigo. Si realmente hay una infidelidad muy grande hacia Dios, que sea grave, pues eso los puede llevar hasta el infierno. Pero si no, pueden hacer un buen purgatorio porque han vivido una vida de disipación. Hay personas que van a hacer un buen purgatorio porque eran personas mundanas y que querían conciliar su vida cristiana con el mundo, con la mundanidad, ¿no? Hay personas que solo piensan cómo se van a vestir, a dónde van a ir, a dónde van a salir, a dónde van a pasear, en qué van a gastar su dinero, pero no se les ocurre decir el rosario. Y están en peligro de condenarse porque es muy fácil hacer pecados mortales cuando uno vive así, en esa mundanidad. Entonces una persona vale lo que ama, vale lo que ella cree que es bueno, y a veces no se puede, tratan de excusarse y tratan de ver esas cosas que no son importantes como muy importantes, pero ellos tratan de excusarse y decir, no, es que yo digo a veces mis oraciones, a veces yo me confieso, a veces yo voy a misa, y creen que están bien, pero delante de Dios deberían ser conscientes que están muy devaluadas delante de Dios, porque su amor es mediocre, porque aman cosas mediocres o aman cosas secundarias, y cuando uno las ama a la exclusión de las cosas superiores, se vuelve un pecado, se vuelve un desorden. Así que Dios hizo las cosas materiales, Dios hizo los animales, Dios hizo el mundo animal, el mundo vegetal, Dios nos dio muchas cosas, pero no es malo tener esas cosas, lo malo es darles un lugar que es superior al que deberían tener, a la exclusión de las cosas superiores, que son los bienes espirituales, las obras espirituales, el amor de Dios, el amor del prójimo por amor a Dios. Y entonces eso nos dignifica, nos hace mejores. Así que hay personas animales porque aman las cosas animales, porque aman los placeres animales, sexuales, placeres. Son personas animales porque aman cosas animales. Hay personas que son como de piedra porque aman las cosas materiales. Son los avaros, los que aman el dinero. Y hay personas que son mundanas porque aman las cosas mundanas, pero las cosas mundanas, el mundo ya sabemos que no está al servicio de Dios y que hay muchas cosas malas en el mundo. Entonces, si no sabemos excluir de nuestra vida esa mundanidad que nos aleja de Dios, entonces pues estamos a un nivel mundano, son personas mundanas. Bueno, hay personas animales, hay personas que son materialistas, es porque aman eso, y eso hace que sean animales o mundanas. Entonces es el concepto que Dios tiene de ellas, no solo nosotros.
Que nosotros cuando vemos que una persona solo piensa en algo, entonces decimos, bueno, es que esa persona ama eso, esa persona es así, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y las cosas que Dios nos da temporales, amarlas en la medida que nos sirven para servir a Dios, para hacer su voluntad, para ayudar al prójimo, ¿verdad? Y no guardarlas y no hacerlas fructificar, ¿verdad? Como dicen, esto es mío, yo hago lo que quiero con esto, y no lo hacen fructificar. Pues no, es que Dios te pidió no solo no hacer el mal, también te pidió hacer el bien. Entonces ahí hay muchos pecados de omisión. Yo podía ayudar a estas personas y no lo hice. Eso yo podía, y pues que como es mi dinero, estrictamente hablando, no somos propietarios de las cosas que tenemos. Dios nos dio el uso, pero el que es verdadero propietario es Dios. Así que cuidado con eso, porque hay personas que dicen, esto es mío y yo hago lo que quiero con él, ¿verdad? Y ya se olvidan de las demás personas. Se olvidan de ayudar a la causa de la fe, ayudar a hacer algo con ese dinero, hacerlo fructificar, no tenerlo ahí guardado. Y San Luis Gonzaga decía que una persona es espiritual cuando ama las cosas espirituales. Así que hay personas que se dicen católicos, pero que amen las cosas espirituales, pues más bien así como por obligación casi lo hacen. Pero que amen a Dios, que amen a la Virgen María, que amen a los santos, que amen las virtudes como tales. O sea, una virtud es un don espiritual. Es que yo amo la virtud de humildad o nada más trato de ser un poco humilde. Pero el verdadero amor de esas cosas hace que nosotros las practiquemos. Y las personas, una persona que practica la humildad, pues nosotros decimos es una persona humilde. Una persona que practica la caridad, nosotros decimos una persona caritativa, ¿verdad? Entonces, no basta decir yo amo al prójimo, no basta decirlo. Hay que hacer, si realmente lo amamos, se va a ver en los hechos. Yo amo a Dios, pero nunca rezo. Yo amo a Dios, pero no amo al prójimo. Es que Dios me pidió que si yo lo quería amar, que amara a mi prójimo y que ahí yo le demostraba que lo amaba a él. Entonces, amar al prójimo no solo como tal, sino se vuelve un amor carnal, un amor puramente humano, y eso no es espiritual. El amor del prójimo por amor a Dios, ese sí es un amor espiritual. Así que hay muchos bienes en la tierra, pero no son malos en sí. Lo que está mal es no someterlos, subordinarlos a los bienes superiores, que es Dios principalmente, y los bienes de nuestra alma, de nuestra vida espiritual. Entonces, si una persona ama las cosas espirituales, es una persona espiritual, y ella tiene una mayor recompensa. Ella se va a salvar porque es lo que Jesucristo nos pidió. Pues bien, el corazón inmaculado de María es el ejemplo perfecto del amor ordenado, amor a Dios sobre todas las cosas, pero ella amaba también a su prójimo y rezó tanto por nosotros que ella hizo bajar al Verbo del cielo, lo cautivó por su humildad, por su amor, por sus virtudes, y entonces ella nos atrajo una bendición a toda la humanidad, la bendición de la encarnación del Verbo, y es por sus oraciones, por la rectitud, la pureza de su corazón. Entonces un amor tan recto, tan puro, tan limpio, que ella no dejaba de amar a los hombres, no dejaba de amar la creación de Dios, las obras de Dios, pero ella siempre las veía en el amor a Dios. Y era tan perfecto ese amor que no había ningún desorden, que no era materialista, que no era animalista, pero que al mismo tiempo todo lo sometía a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces era un amor espiritual. Incluso se puede amar a las cosas o a las cosas creadas siempre en sometimiento a la caridad.
Entonces toda nuestra vida se vuelve espiritual, todas nuestras acciones se vuelven santas, ¿verdad? Sí está presente en ellas la caridad, está presente el amor a Dios. Eso nosotros podemos tratar de hacerlo como lo hicieron los santos. Por eso los santos eran personas espirituales, porque amaban, tenían convicciones espirituales, tenían una doctrina espiritual, así que por eso eran personas espirituales. Pero ni aun los santos tuvieron una vida perfecta, en el sentido que no hubo en sus obras, en sus amores, algún defecto, alguna lentitud, algún desorden. Los santos también a veces tenían sus pecaditos, sus defectos, pero con la ayuda de Dios superaron todo eso. Mientras que la Virgen María no tenía ninguna lentitud, porque ella no tenía los efectos del pecado original, que aunque esto no guste al Papa Francisco, pues era así. Entonces es por eso que esa ausencia en la Virgen, no solo del pecado, sino de todo desorden, de toda lentitud, de toda inclinación al mal, hizo que ella corriera por las vías de la caridad y que se santificara mucho más rápido que nosotros, y que amara a Dios mucho mejor que nosotros, y que llegara a un grado de amor y de perfección en la virtud que nosotros no podemos ni concebir, ¿verdad? Porque ella iba más rápido, ¿verdad? Entonces cuando se hacen coches por ejemplo, algún vehículo, quieren que sea veloz, le quitan peso, lo hacen más ligero para que sea más rápido. Y así es con la Virgen María. Ella no tenía ese peso de los defectos que nosotros heredamos de Adán y Eva, nuestro pequeño carácter, nuestro temperamento, nuestras cosas que tenemos ya de nacimiento. ¿Qué más decir de aquellos defectos que hemos adquirido en la vida? Pues con más razón, es más difícil crecer y correr en las vías de la vida espiritual y del amor a Dios. Por eso el corazón de María permanece para nosotros el mayor ejemplo y más perfecto, de manera que Él pudo dejarnos de atrás a todos los hombres, con todos los santos y todos los ángeles, porque ella tenía un alma muy perfecta que le dio Dios, y al mismo tiempo una gran fidelidad y un discernimiento de cómo hay que respetar el orden de las cosas, y cómo hay que someter las criaturas a Dios, y cómo hay que amarlas a Dios, y cómo hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Todo eso ella lo comprendía muy bien, y esa actitud de su alma, de su corazón, pues guió toda su vida, todos sus actos, todas sus oraciones, y también el amor que nos tuvo. Así que por eso nosotros estamos endeudados con ella, y debemos agradecerle a su corazón inmaculado todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que ella es mediadora de todas las gracias, sin excepción, ¿verdad? Dios quiso así como quiso que el Verbo pasara por ella para hacerse hombre, así que todas las gracias nos vienen junto con el Verbo, nos vienen del Verbo encarnado, pero por María. Entonces, en su Inmaculada Concepción, en su corazón inmaculado, que es donde realmente se concretiza la fidelidad de una criatura hacia Dios, el amor de una criatura hacia Dios, es en los actos de su voluntad. Y una persona vale lo que piensa, vale lo que ama. Entonces hoy la gente como necesita conocer esta devoción al corazón inmaculado, porque hoy la gente ya no tiene convicciones, son apáticos, no aman a Dios, pero apenas, y tienen otras preocupaciones que les consideran mejores, pero no son personas espirituales, no son personas que se santifican. Entonces así que el amor nos santifica a condición que sea el amor a Dios. Eso nos hace más dignos delante de Dios, y no son como hoy dicen los derechos humanos, que dicen que el hombre es digno porque es hombre.
No, en la vida cristiana el que es digno es el que obra bien, el que ama bien, el que obedece a Dios, ese es el que es digno. Y el que no obedece y el que no ama como Dios manda, es el que es indigno. No es el hecho de que sean hombres, como dicen hoy los derechos humanos, nomás porque es hombre ya tiene derechos. No, delante de Dios el que tiene derechos es el que es fiel. El que ama el bien y lo lleva a cabo, ese es el que es más digno. Así que por eso los santos en el cielo tendrán una gran recompensa, y los mediocres, pues si llegan al cielo, tendrán una recompensa mucho menor. Así que a veces nosotros cuando estudiamos las estrellas vemos que hay planetas que son millones de veces más grandes, que son enormemente, o estrellas que son muchísimo más grandes que un planeta, que es desproporcionada la diferencia. Pues así en el cielo serán desproporcionadas las diferencias entre los santos, entre los que murieron, que se salvaron, pero que en la vida fueron muy mediocres. Entonces habrá una gran diferencia entre los santos, y sobre todo con respecto a la Virgen María y a su corazón inmaculado. Pedimos en esta Santa Misa que Dios permita a la gente comprender la fuente de la dignidad, que es el amor y la fidelidad a la gracia, según el modelo del corazón inmaculado de María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.